Bienvenidas y bienvenidos a Voces Nómadas, este podcast del Nomad Institute, donde junto con Martín Díaz y mi Daniela Creer haremos todas las semanas una conversación, una charla acerca de temas de interés de los nomads o de los nómadas del conocimiento. Por ejemplo, hoy hablaremos acerca de la reclasificación del cannabis, que sabemos que es un tema de interés de muchos de ustedes, y especialmente Martín tiene experiencia con esto y ha estado también profundizando sobre los últimos acontecimientos en la ONU sobre este tema, y sería muy interesante que nos cuentes qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, qué es lo que la gente espera y qué es lo que de verdad, pasito a pasito, va sucediendo. Claro. Me gustaría iniciar con un poco de historia de cómo se clasificó el cannabis. Se clasificó en 1961 en la Convención Única, donde se establece en la lista 1 en la cual están las sustancias fiscalizadas que no tienen valor médico. Esto se hizo una década antes de haber aislado el THC, que es el principio activo de la cannabis. Es por eso que en los últimos años, a partir específicamente del proceso del UNGAS, que fue la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas en el año 2016, esta asamblea fue convocada en 2008 por los gobiernos de Guatemala, México, Bolivia y Colombia, quienes ante la evidente fracaso de la guerra contra las drogas plantean que es necesario replantearse la concepción del modelo de fiscalización internacional, y por eso se convoca a la UNGAS 2016, porque para 2019 los gobiernos del mundo en la Asamblea de Naciones Unidas habían establecido que en esa fecha, 2019, íbamos a tener un mundo libre de drogas. ¡Wow! Ignorando obviamente que a lo largo de la historia humana el uso de sustancias psicoactivas ha estado intrínsecamente relacionado a nuestra evolución también. Entonces un objetivo bastante fantasioso y absurdo, tomando en cuenta de que todos tomamos drogas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si es que empezamos con el café, una chocolatada, el azúcar, hasta que nos acostamos, o alguno se toma una cervecita o un whisky antes de irse a dormir, por ejemplo. O pastillas. Claro, pastillas para dormir, etcétera, correcto. La cuestión es de que se llama a una revisión científica de la cannabis porque no había visto una revisión crítica científica sobre la planta, y la OMS asume, la Organización Mundial de la la Salud. Organización Mundial de la Salud asume la responsabilidad porque es parte de sus mandatos, hace la revisión, presenta unas recomendaciones hace más de un año, que se suponía que el año pasado se iban a votar estas recomendaciones. Y bueno, donde plantea, primero se reconoce el valor médico de la cannabis, se recomienda sacarlo de la lista 1, y hay distintos tipos de recomendaciones. Actualmente una de las más polémicas y las que más debate ha dado es la del CBD, porque se pide que se saque al CBD de todas las listas, entonces que no tenga ningún tipo de fiscalización. Sin embargo, este es un tema bastante delicado porque, por ejemplo, en Europa se clasifica como una novel food. Una novel food son aquellos alimentos, según la norma europea obviamente, que fueron fabricados o que se empezaron a consumir desde 1997. O sea, todos los productos alimenticios que surgen de 1997 hasta la actualidad son considerados novel foods y se necesitan licencias específicas para poder vender estos productos, y sobre todo por el tema de la seguridad, porque al ser alimentos nuevos no tenemos evidencia de qué de qué forma puede afectar al cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, la postura nuestra como Nomad Institute sí es que se necesitan más estudios sobre los efectos del CBD a largo plazo como alimento. Otra cosa es como medicamento, son dos cosas distintas.
Y lo del alimento es una gran polémica también, porque hay empresas transnacionales como Nabisco, que son los que producen las galletas Ritz, las galletas Oreo, que están también presionando a la FDA en Estados Unidos para que sea claro en cuanto a en qué marco está el CBD, porque ellos están interesados también en ese mercado. Acá en Europa se planteó el año pasado, hubo un cambio. Antes se permitía la venta libre de CBD, ahora se necesitan licencias para novel foods con precios exorbitantes que solo pueden ser adquiridas por las transnacionales, lo cual afecta a los pequeños y medianos productores de cáñamo y cannabis legal, obviamente. Que a su vez también son aquellos que más ilusión tienen de que haya una regulación más abierta para poder vender sus productos y ofrecerlos, ¿no? Claro, sobre todo que son productos no psicoactivos, que creo que eso es algo importante dejar claro. Lamentablemente, con la nueva forma de la tipificación como novel food, solo empresas transnacionales tienen la oportunidad de poder sacar esas licencias. Por el hecho de los costos. Una familia que ha tenido un préstamo para hacer su pequeña granja no tiene la posibilidad de desembolsar más de 200.000 euros para un proceso de más de 2 años para que le den la licencia. En cambio, las empresas transnacionales canadienses pueden hacerlo fácilmente y no representa el mayor gasto. En marzo del año pasado se suponía que se iban a votar estas recomendaciones. Sin embargo, Rusia, Japón, Alemania pidieron que se votara este año. El argumento de Alemania fue por el hecho de que algunas agencias, organizaciones de seguridad del Estado, agencias de seguridad del Estado de algunos países de la Unión Europea estaban presionando para dividir la postura del bloque que es a favor de las recomendaciones de la OMS, que repito, es la única revisión científica rigurosa que se ha realizado sobre la planta de cannabis. Pueden encontrar en la descripción de este contenido el link al documento oficial del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, donde están estas recomendaciones. También pueden encontrar un análisis que hicimos en conjunto con otras organizaciones sobre estas recomendaciones y también sobre el informe del año pasado de la INCB, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, de estupefacientes, que es la JIFE en español. Y también un reporte sobre cannabis desarrollo sostenible que publicamos el año pasado. Por ahora está solo en inglés, muy pronto lo tendrán en español también. Estamos trabajando en ello. En esta ocasión, el año pasado, en marzo, la Comisión de Narcóticos y Drogas, que es la que se encarga de votar esto, porque la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones, pero ellos no pueden cambiar la fiscalización internacional, sino que tiene que ser la Comisión de Narcóticos y Drogas de la ONU, que es la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito. Ellos son los que tienen la última palabra y se maneja por consenso sobre todo. Entonces es muy difícil, imagínense si entre 3-4 personas es difícil ponerse de acuerdo. Ahora imaginemos ponerse de acuerdo entre 53 países, que son la cantidad de miembros que tiene la comisión actualmente. El año pasado ya vimos la postura de Alemania. La postura de Japón era de que era necesario un proceso de consultas, que hubo también. Y la postura de Rusia, que puede parecer cómico, pero el embajador ruso dijo que quién era esta gente que hacía estas recomendaciones. No son la directiva de la OMS, solo son los expertos. ¿Qué sabe esta gente? Son solo los expertos. Y bueno, hay que reconocer el papel de la representación diplomática de Uruguay, del gobierno anterior, que la verdad hizo un trabajo titánico demostrando que un país pequeño puede tener peso en las decisiones globales. Y eso creo que es muy interesante y muy importante de destacar, porque hay otros países con más población que son simples títeres de países centrales. Entonces creo que fue una muestra de dignidad de los países del sur global el accionar que tuvo la diplomacia uruguaya en todo este proceso. Es admirable porque no es lo mismo Canadá, el primer país desarrollado en tener un mercado regulado de cannabis, a
Uruguay, que fue el primer país en hacerlo, pero que tiene un poder blando menor que los países Canadá, sí, claro. exacto. Se pasó la votación para este año. De hecho, fue el último viaje que tuvimos En marzo. antes de empezar la locura de la pandemia. De hecho, casi nos quedamos atrapados en Viena. Fue una locura. Pero bueno, de nuevo se pidió que se atrasara, para decepción de todas y todos, ¿no? Y se decidió que se iba a votar en diciembre de este año. Francia fue uno de los países que puso como ultimátum de que es necesario sí o sí votar en diciembre. Se han pasado más de 2 años discutiendo esto, o sea, no se puede más tiempo. En ese momento, las posturas, o sea, si bien Estados Unidos ha sido el país históricamente ha promovido la prohibición y ha sido el que ha expandido la idea y la ejecución de la represión en contra de las drogas, en contra de las personas que usan drogas en la mayoría de países, sobre todo en Latinoamérica, el sureste asiático, ya no es ese paladín. Y eso tiene que ver con la crisis de los opioides. No es porque han cambiado y se han dado cuenta de todo el mal social que han realizado, sino que es realmente por la crisis de los opioides, por un lado, que tratan de utilizar también el cannabis como terapia de sustitución, etc. Y por otro lado, el interés económico, pues estamos en un momento en que ya BlackRock, por ejemplo, que es uno de los mayores fondos de inversión del mundo, tiene inversiones en cannabis. En este sentido creo que no hay vuelta atrás. Sin embargo, el gran reto está en Rusia, más que en China, porque China tiene una postura en la que plantea que cada país puede tener su propia política interna. Si bien ha mostrado su desagrado con las recomendaciones, porque plantea que va contra el espíritu de las convenciones, sí no ha mostrado un interés en tener mayor incidencia, sino que su postura es: déjennos a nosotros mantener la pena de muerte y que cada país haga lo que quiere. Sin embargo, Rusia sí está promoviendo más represión, sí está promoviendo fortalecer la militarización de la seguridad pública en este aspecto enfocado a las drogas de manera expansionista, no solo en su área de influencia. Podemos ver, por ejemplo, en Nicaragua con el centro de entrenamiento para policías, pero que resulta que hace un par de semanas, en octubre de este año, fue el periodo interseccional previo a la votación que se va a realizar el 2 de diciembre. El 2 de diciembre se supone que es el día en que se va a votar. En la descripción pueden encontrar un artículo que publicamos con el análisis de los avances que hubieron en esa reunión. Algunas posturas a favor y en contra. Van a ver que algunas son muy absurdas. Y también cómo se va a votar, porque algunas tienen que tener mayoría simple, otras tienen que tener mayoría calificada. Entonces es un poco complejo. En realidad pareciera que no va a avanzar mucho esto. Sin embargo, la recomendación 5.1, que es la referente a los preparados de cannabis, es la que ha generado un poco más de polémica en este último debate, porque plantean por un lado de que es difícil que los países africanos sobre todo plantean que es muy difícil aplicar estas recomendaciones porque se necesita tecnología que solo los países ricos pueden acceder, lo cual es falso. Tenemos posturas absurdas como la de Cuba, que plantea que asumir las recomendaciones de la OMS va a crear más drogadictos y delincuentes, haciendo una asociación directa a consumo-delincuencia, lo cual hay sustanciosa evidencia científica que eso no es así. Otras posturas como la de Chile, por ejemplo, que plantea que no están preparados para esto porque tienen un grave problema de consumo de cannabis en adolescentes, consumo problemático en adolescentes, lo cual también
lo podemos poner en tela de juicio y es muy debatible. Y bueno, Rusia, que plantea de nuevo en nombre de muchos países, y ahí es donde ya está ocupando su influencia, aún países que no están dentro de la comisión, como Venezuela, por ejemplo, Irán, varios países bastante con regímenes totalitarios y con políticas de derechos humanos muy cuestionables, por decirlo de forma amable. Y plantea de que ha sido mucho dinero y recursos humanos los que se han gastado en esta revisión, siendo que hay otros problemas. Sin embargo, al mismo tiempo, plantea que el cannabis es la droga más peligrosa, entonces también hay una como incongruencia en el discurso ruso, donde plantean de que no es importante, pero al mismo tiempo plantean que el cannabis representa el problema más grave, ¿no? Entonces la contradicción que tiene Rusia al plantear eso es muy tangible. Y bueno, y ahora con todo lo del COVID también se suma la preocupación de que esto puede promover una forma de monocultivo y de que la prioridad tiene que ser la alimentación y el desarrollo del agro, etcétera. A ver si te entiendo. Eso, o sea, ese punto específico es decir que tienen miedo de que se convierta, o sea, al regular o al dejar abierto para que cada país regule el cannabis, tienen miedo de que algunos países hagan monocultivo y no cultiven más alimentos. Correcto. Igual es como... Depende, o sea, porque esa forma de plantearlo es como plantearlo como que si el mercado va a poner las reglas. Y se supone que los estados ponen las reglas, no el mercado. Sobre todo en lo que se refiere a una sustancia que hasta el momento es una sustancia ilegalizada, con los mayores controles. Entonces vemos cómo Rusia ha influido en el bloque africano, que es la llave básicamente. La sorpresa de esa reunión fue la postura totalmente en contra de Nigeria, que Nigeria se había mantenido un poco al margen y manteniendo un interés también bastante general con el tema del cannabis medicinal, pero ahora ha cerrado filas con Rusia. Entonces va a ser una votación interesante el 2 de diciembre. Es decir, que estos bloques se siguen aferrando de alguna forma a la guerra contra las drogas. Correcto. Bueno, de hecho, una de las críticas más interesantes vino del embajador de Egipto, quien planteó de que la votación de las recomendaciones de la OMS ya no estaban basados en la ciencia, sino que en la ideología de dos bandos claros entre Occidente y el bloque de Rusia, China, la India, que son los tres pilares prohibicionistas que tenemos ahora a nivel internacional. Sorpresivamente, la postura de los Estados Unidos fue: nosotros cambiamos de clasificación el fentanil porque hay nueva evidencia científica. Por ello, así como la OMS está mostrando evidencia científica sobre el cannabis, debe reclasificarse automáticamente. Punto. Sorprendente que venga eso de los Estados Unidos. Así que bueno, estamos ahí atentos. Hay algunos países como Burkina Faso, El Salvador, que tienen voto. Ahora creo que son 7 países los que no han expresado la postura abiertamente. Su postura de cómo van a votar el 2 de diciembre. Y en esos 7 votos está la llave. Va a ser interesante. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que es de llegar a aprobarse las recomendaciones de la OMS, tendremos una ventana de 5 a 6 años, dependiendo de los periodos y de las regulaciones internas de cómo funcionan los parlamentos de cada país, para que empecemos a ver el efecto a nivel nacional. O sea, lo claro se va a ver dentro de 10 años prácticamente, ¿no? 5 o 6 años. Para 2026, 2027 probablemente ya veamos algo. Sí. Si se aprueba, claro. Si no se aprueba, queda en la nada. Queda en la nada y vamos a tener que seguir presionando a partir de 2023 que sea la nueva declaración política y bla, bla. Ok. Y entonces,
para explicárselo a alguien que no tiene mucho vínculo con este panorama específicamente internacional, ¿qué es lo que significa específicamente si se aprueban? Todos los países van a poder regular y van a poder vender cannabis y todos van a poder ir a comprar, va a haber dispensarios, va a haber farmacias, ¿cómo es? No. La clave está en de que muchas de las políticas de drogas de los países está vinculada o basada en las listas de la convención. Que son 4 listas. Están basadas en las listas y al cambiar, al reclasificar, automáticamente, o sea, se ven empujados a cambiar su ley interna, correcto. Algunos países no, eso hay que decirlo. Algunos países que, como Estados Unidos, que tienen sus propias listas internas, que pueden diferir de las convenciones. Pero en países como Argentina, como El Salvador, en que están basadas en las convenciones, sí van a tener que modificar sus leyes internas. Sin embargo, no es vinculante. O sea, los países pueden comprometerse o no. Yo creo que uno de los grandes avances ha sido, primero, que la OMS reconoce el valor terapéutico y medicinal de la cannabis, lo cual es un avance. También creo que es importante que el nuevo presidente de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, plantee no solo el asumir las recomendaciones de la OMS con respecto al cannabis, sino que plantea una revisión completa de las convenciones, que es más de lo que la sociedad civil ha estado pidiendo. Creo también de que es contraproducente algunas acciones de algunos grupos de la sociedad civil, fanáticos, yo le llamo los fundamentalistas del cannabis, que también hacen daño al plantearlo como una planta mágica. Si bien puede contribuir en muchas cosas, no solo en temas de salud, sino que de medio ambiente, económicos, etcétera, tampoco es que sea la panacea que va a salvar el mundo, ¿no? Pero sí es importante, primero desde la perspectiva de que es la principal flujo de efectivo de las organizaciones de tráfico de drogas. Lo que significa es que si regulamos el cannabis, le quitamos liquidez a las organizaciones de tráfico de drogas. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo principal de las políticas internas, sobre todo de los países más afectados por la nefasta guerra contra las drogas, sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica, centro de África, sureste asiático. Entonces sí creo que en ese aspecto sí han habido algunos avances, porque se ha visibilizado ese problema más allá de todo el discurso basado en sofismas legitimados que ha habido en los últimos 60 años, 50 años. Bueno, con todo este movimiento de la reclasificación, todo esto que ha movido mucho a nivel mundial incluso, ¿qué significa esto para el cannabis medicinal? Por un lado, vemos que ya hay muchos países. Alemania desde 2017 tiene una ley de cannabis medicinal. Funciona o no, ese es otro tema. Pero hay varios países que se han mostrado abiertos al tema de cannabis medicinal. Sí, de hecho hay una postura que no estaba en el discurso hasta esta última reunión de la CND en octubre, que plantea básicamente que así como está actualmente las convenciones, son suficientemente flexibles para permitir el acceso médico y el de investigación científica, por lo cual algunos países están planteando que no es necesario, que no es necesario, que ya está. Por ejemplo, Japón, su postura fue que culturalmente a ellos no estaban de acuerdo, pero que agradecían toda la información y todo el proceso que había hecho la OMS. Muy diplomático, la verdad que muy diplomáticos los japoneses con su postura en ese aspecto, porque también fueron los que pidieron tener este proceso de consultas que hubo durante el año pasado hacia acá. Consultas con expertos. Sí. Sobre todo de la OMS. Sí, con el tema del cannabis medicinal, sí, yo creo que, no hay vuelta atrás en ese aspecto. Lo más que yo creo que muchos países también van a adoptar la regulación del cannabis como una medida como una acción específica para los procesos de reconstrucción y relanzamiento de sus economías post-COVID. Ok. Por
por todos los empleos que puede generar, etcétera, etcétera. Creo que eso va a seguir avanzando. Y también hay que ver los intereses económicos que hay de por medio. Como dije al principio, BlackRock ya está en la industria canábica. Bayer, al comprar Monsanto, se convirtió en uno de los mayores poseedores de acciones bursátiles de cannabis de Estados Unidos. Entonces, creo que sí... No se va a volver atrás, claro. Sí. Claro. ¿Y qué significa esto para el cannabis de uso adulto o para el cannabis de uso recreativo? Ahí todavía tenemos mucho trecho que recorrer. Sin embargo, que a partir del LUNGA 16 se empiecen a utilizar las palabras reducción de daños y derechos humanos en el marco de las políticas de drogas. Ya es un gran avance eso, ¿no? Sí, porque reconoce las libertades individuales y el derecho de autodeterminación de las personas. Entonces, sí es un avance. El problema es justamente que muchos le echan la culpa a la OMS, a la CND, de que esto no cambie ni que sea más rápido, pero eso es porque en el imaginario tal vez creemos que estas organizaciones intergubernamentales tienen la potestad, tienen el poder de obligar a los estados a hacer cosas, pero no es así, o sea, no son vinculantes, son recomendaciones las que se hacen. Sin embargo, esas recomendaciones, y si se aprueba, por más que no sea vinculante, nos da herramienta a nosotros como sociedad civil para presionar a nuestros gobiernos y que las leyes y que las políticas públicas vayan en consonancia con los derechos humanos y los intereses de la mayoría, ¿no? Entonces tampoco no hay una desestigmatización generalizada, digamos, a partir de la reclasificación. No. Correcto. No, nos da herramientas para hacerlo, pero no es algo automático. Sí, creo que hay mucha gente que está confundida con eso. Creo que hay mucha gente que no está muy imbuida en el tema, que piensa que con esto ya de alguna forma se encamina la desestigmatización de los usuarios y usuarias, y no es así. O que se está allanando el camino para el uso recreativo, pero no es tan directo todavía. Correcto, da herramientas, son pasos, un camino lento. Y bueno, también son organizaciones internacionales, intergubernamentales, y si nos imaginamos lo que cuesta hasta en una empresa o en un grupo organizarse, decidirse, a nivel internacional es mucho mayor, digamos, el conflicto que puede haber entre unos y otros y ponerse de acuerdo, digamos, con estas medidas que son tan importantes también, ¿no? Claro, sí, sobre todo por el hecho de que se manejan bajo la búsqueda del consenso. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil, sin embargo yo creo que sí han habido avances bastante grandes. Así como algunos chascarrillos y cosas que han pasado en esto, por ejemplo, el expresidente de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, al terminar su periodo ahora es el presidente de la empresa de cannabis de su país, por ejemplo, el cannabis medicinal de su país. O por ejemplo, bueno, en la última cosas de la pandemia y del home office, la única participación que no pudo ser en la última sesión fue la del embajador de Uruguay, que se intentó 5 veces conectar y quedaba cortado, y eso que era de la embajada de Viena ahí mismo en Austria, y no pudo. Mal por el internet de Viena. O el de la embajada. Sí. No, lamentablemente no sabemos cuál era la postura de Uruguay, que hubiera sido muy bueno saber. Era el último discurso de la sesión. Y era la última sesión al respecto y Uruguay no pudo hablar. Canadá fue bastante fuerte en decir de que la responsabilidad tiene que asumirse, de que los estados tienen que asumir su responsabilidad en diciembre y votar, y que de eso depende la credibilidad de la comisión. Claro. Justamente. Entonces, se juegan muchas cosas en esa votación. Vamos a ver Estados Unidos, que va a ser posterior a las elecciones del 3 de noviembre. Entonces, vamos a ver qué puede cambiar
o qué postura toma Estados Unidos en cuanto a mover sus fichas de influencia con los países periféricos que están dentro de su zona de influencia, porque ya hemos visto claramente que Rusia ha movilizado ese poder blando que tiene con nosotros, con África sobre todo, sí. Sobre todo con África. Complejo. Y no tan fácil de entender cuando uno no está imbuido en el sistema de Naciones Unidas también, digamos, con esto de las comisiones y todos los que están involucrados en el proceso. Aparte, bueno, es un proceso largo que viene desde 2008, dijiste. La revisión no, de 2008 fue que se convocó a la UNGA, y a partir de la UNGA empieza todo esto. Sí, a eso me refería. Entonces, igualmente ha sido un proceso, digamos, de varios años y ha sido un proceso que ha costado dinero. ¿Se sabe cuánto se ha invertido en este proceso? Sí, pero no sabría decirte en este momento. Okay. Pero hay números acerca de eso. Sí. Okay. Claro, porque eso también es uno de los argumentos que algunos mencionaban, ¿no? De que es un proceso caro y que hay que... Igual es un proceso necesario porque acordémonos de que cuando se clasificó no había ninguna revisión crítica científica sobre la planta. De hecho, ahora que regresó la democracia a Bolivia, esperamos desde el Nomad Institute que Bolivia haga una solicitud de la revisión de la hoja de coca a la OMS. Porque, o sea, eso ni siquiera es necesario que varios países se pongan de acuerdo o hacer una propuesta o que el propio país haga una revisión para hacer un planteamiento ante la comisión, sino que simplemente hace una solicitud a la OMS de que se haga la revisión y el mandato de la OMS es hacerlo. Y porque tampoco hay. Sobre la planta de coca tampoco hay. No. Claro. Lo que mucha gente tampoco sabe, digamos, ¿no? Porque es que uno de los problemas que también vemos es que esto de las diferentes plantas, de las diferentes sustancias psicoactivantes, es un tema tabú, entonces no se habla de la planta de coca tampoco, ¿no? No se habla y la gente le falta información, no tienen información al respecto. Entonces es muy importante precisamente estas revisiones para tener claridad y también que aquellos que no lo consumen se enteren de que es una planta que en otras regiones del mundo sí se usa y no por eso debería estar prohibida solo porque unos interpretan de otra manera sus usos, ¿no? Estábamos terminando de hablar de la revisión de la hoja de coca, precisamente, o de la planta de coca, que tiene muchas propiedades y que en realidad se desconoce mucho también, ¿no? Los países donde no crece simplemente asocian con cocaína en muchos casos y no se sabe que, por ejemplo, hasta la harina de hoja de coca se usa para hacer alimentos, ¿no? Bueno, también hay campañas, por ejemplo, en Colombia, de organizaciones como Acción Técnica Social que promueven la regulación de la cocaína y con el eslogan Coca regulada, paz garantizada. Yo creo que también es algo muy importante a debatir y a abordar, porque ¿hasta cuándo vamos a tolerar la violencia de las organizaciones de tráfico de drogas? Los únicos que ganan con el prohibicionismo es el crimen organizado, por ende las autoridades y los políticos que están en contra de la regulación están directa o indirectamente a favor del crimen organizado. Claro, están apoyándolos para que se enriquezcan y aumenten su poder a nivel local y más allá, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Preocupante. Sí. Preocupante ese tema porque muchos de los políticos, por ejemplo, ni siquiera saben exactamente de qué están hablando cuando se habla de diferentes sustancias psicoactivantes o de sus efectos. Entonces es preocupante porque sí. Siguen apoyando esta guerra y esta violencia. Sí, sobre todo es lamentable cuando países del Triángulo Norte, que es la región más afectada por la violencia de la guerra contra las drogas, tiene un papel mediocre, diría yo, en la comisión. La verdad que hasta el año pasado que Guatemala tuvo asiento, creo que fue la representación más digna que ha tenido el Triángulo Norte en la comisión. Uh-huh. Muy congruente las posturas de Guatemala en la comisión, sin embargo, la participación de El Salvador es cuando menos mediocre. Y es lamentable. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si tienen alguna duda, preguntas
opiniones sobre este tema tan interesante de la reclasificación de la cannabis y su revisión. Pueden dejarnos sus comentarios. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @nomadinstitute o nomadinstitute, dependiendo de la red social. A mí me pueden encontrar como Poeta Rojo, y recuerden que en la descripción pueden encontrar documentación y artículos sobre el tema que hemos hablado. Un tema que da para mucho. Así que vamos a seguir hablando de esto en los próximos capítulos también. Acompáñennos la semana que viene, que vamos a estar hablando sobre la planta de cannabis y el desarrollo sostenible. Un saludo desde el Nomad Institute, aquí en Alemania. Hasta la próxima. Chao. Chao.